Buenos días a todos. Bueno, aquí estamos en la Universidad de Buenos Aires, la carrera de licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, la Cátedra Vegetación 2, en este ciclo de encuentros que comenzamos a partir de esta situación extraña y atípica que nos tocó con la pandemia, y este encuentro con hacedores de paisaje. Realmente estamos hoy frente a un profesional que nos da mucho orgullo y que cuando le planteamos si quería venir gustosamente aceptó, porque bueno, la calidad humana que tiene Carlos es increíble. Yo espero no hablar tanto, que hoy hable Carlos y los chicos, que es un poco la intención de este encuentro, pero básicamente lo que decíamos es que en la cátedra nosotros buscamos dar voz al sitio, dar voz a la gente, dar voz a las plantas. En este caso ellos tienen la voz y ustedes que están participando de este ciclo estarán encargados de hacer eco de esta voz, multiplicar esta voz, porque realmente es el único modo que tenemos para que podamos cambiar algo, lo que creemos que quizás se puede cambiar, que puede mejorar. Así que, bueno, Carlos, te dejo a vos la palabra. A partir de ahora, todo tuyo y los chicos. Dale. Hola, buen día para todos. Ya me presentó Verónica muy generosamente. Soy paisajista como ustedes y me divierte mucho esto que vamos a hacer, de, no sé, conversar, intercambiar ideas. También me gustaría que hablen más ustedes que yo, pero como introducción me gusta decir que ser paisajista es confrontarse con una diversidad increíble de temas y no se imaginan, uno no se imagina, no nos imaginamos que vamos a estar tratando cosas muy grandes y a la vez muy diversas. Vamos a estar resolviendo la parte de abajo de una autopista, horrible. Vamos a estar tratando de ver qué hacemos con un basurero y al mismo tiempo vamos a estar tratando de ver qué morfología o qué carácter le damos a una playa, el mar, el río, o cómo es la cara de una reserva, cómo esa reserva te recibe, cómo te lleva, cómo esa reserva te da la experiencia del paseo. Increíble, ¿no es cierto? Todos los temas que tocamos. Sin embargo, me encanta cuando y lo hacía cuando estaba en la facultad, no tener esta idea de omnipotencia que a veces creemos que nosotros, no es omnipotencia tampoco, sino que es que a lo mejor tenemos que tener cuidado en no pensar que está sobre nuestras espaldas el cambio climático, el medio ambiente, el que la calidad de vida mejore, en que se contamine menos, en que se talen menos bosques, en que se preserven mejor los ecosistemas. Somos importantes, pero no tanto. Esto es medio en chiste, porque a veces, como resulta que la disciplina de planificación y diseño del paisaje convoca a otras disciplinas, y muchas veces tenemos el rol de directores de orquesta, eso no quiere decir que estudiamos para mejorar el mundo y que el mundo va a mejorar o no dependiendo de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que divertirnos, tenemos que disfrutar, tenemos que tener un buen rato pensando la mejor cara de nuestro propio jardín. Tenemos que, no es que tenemos, pero es algo que vale la pena plantearse. Nuestro espacio, el de todos los días, muy chiquito, bueno, ¿de qué manera lo puedo hacer increíblemente recordable? ¿De qué manera logro que todos los días quiera estar en él? O al pensar en él, encontrar cosas que me liguen a él, porque cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Así, y volviendo a la idea primera, que era la de la diversidad y de la de cambio de escala, es genial, ¿cierto? Cómo
tenemos una cabeza que está pensando en los pastizales de la reserva de Otamendi, y al mismo tiempo en el color de la pared de un patio, que todavía no tenemos claro si tiene que ser un mural, o tiene que ser un color liso, o si tiene que tener una enredadera, ¿no? ¿Me van siguiendo con este razonamiento? Sí. Sí. Sí, Bueno. Carlos. Vamos. Entonces, solo compartir con ustedes el abanico gigante que tiene la profesión, pero también compartir con ustedes lo importante que es que aprendamos a trabajar en el espacio que está a la vuelta de la esquina. Y esto es que disfrutemos, o que hagamos la prueba, o que veamos cómo nos sale mejorar el jardín el que está por acá a la vuelta, otro jardín, un jardín chico, un parquecito, un recorte, un espacio urbano, chiquito, grande, y de esta manera hacer esta gimnasia o este ejercicio de que en el acto de pensar el paisaje está siempre el hombre. El paisaje tiene una enorme subjetividad, y esto, 2 cuadras y media. Bueno, escuché una voz, no importa. Sí, me parece que, chicos, me parece que Mirta Larroquette tiene el teléfono. Mil disculpas, tenía el micrófono. Sí, Disculpa. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Al mismo tiempo, el paisaje es súper complejo, no deja de ser altamente subjetivo, tiene una alta subjetividad, al punto que en casi todas las personas que no estudiaron paisaje también hablan de paisaje, y esta subjetividad para nada tenemos que dejarla de lado y darle menos importancia o tenerla como un carácter secundario, ¿no? Digo esto porque yo vengo estudiando, ahora con la pandemia vieron que sobró un poquito de tiempo, y hace tiempo yo vengo pensando en una idea de si es posible un paisaje argentino y cómo se originan los jardines en Argentina, y si se originan en las casas chorizo, se originan como patio, o si se originan como enramada de una casa en el campo, o si directamente se originan en una idea de la cordillera de los Andes, o de las cataratas, de una cosa mucho mayor, y cómo se conjugan esas dos visiones que tuvieron acá en Argentina los colonizadores, ¿no? Bueno, pues esta idea de jardín es de altísima subjetividad, y en nosotros, cuando nos paramos frente a cualquier sitio, también tenemos una alta subjetividad que debemos escuchar. Otra línea sobre la que estoy trabajando es sobre la poética del paisaje, y es sobre la dimensión lírica del paisaje, y que en toda idea de paisaje, creo, hay como una ficción, hay una, no digo una idealización, sino hay una, sería un acto que el paisaje a través mío cobra un significado, y ese significado, la única manera en que yo lo puedo compartir es de manera poética, porque como la música, la poesía, es la que llega primero, antes que la cabeza, ¿no? Que el raciocinio, ¿no? Que explica las cosas, pero a veces no las comparte como las sentimos, ¿no? Esto es bastante más arduo y más complicado, pero por ahí voy, ¿no? Y bueno, mientras hago esto voy trabajando y por supuesto me divierto mucho, y quería contarles esto a modo de introducción. En cuanto a vegetación, que es el tema de Verónica, también compartimos esto de las plantas, y que pensar en plantas es como pensar el lenguaje. Cuando vamos a un sitio, ese sitio lo podemos imaginar con más o menos vegetación, pero cuando empezamos a pensarlo con alguna vegetación,
estamos empezando a pensar en un tono. El tono de vuelta es como cuando yo estoy escribiendo algo, como cuando estoy haciendo música. El tono, que pueden ser las plantas, me va a ir dando, si ese espacio es más sereno, o ese sitio es más sereno, o ese sitio es más vibrante, si es más tranquilo, si es más tenso, todas esas cosas, no crean que las plantas no intervienen muchísimo, ¿no? Y por eso creo que, bueno, comparto que hay que conocer las plantas, hay que entenderlas, hay que saber manejarlas, porque finalmente, no digo que todo, es cierto que hay paisajes que pueden prescindir de plantas, y son buenísimos paisajes, son geniales paisajes, pero por suerte trabajamos con plantas que nosotros tenemos una ventaja muy grande. Los elementos que nosotros usamos en nuestro acto creativo no contaminan. No solo no contaminan, sino que para ser producidos tampoco necesitan utilizar energía ni contaminar. Es genial, es genial. Entonces, tenemos que disfrutar mucho de esto, porque además de que la producción de las plantas no contamina, además de que ellas no contaminan, con el tiempo mejoran el ambiente. Entonces, es lindísimo conocerlas, ¿no? Bueno, no se me ocurre más nada, no sé, Bueno, para decir cosas lindas, bueno, puedo estar toda la mañana, pero no es la idea, ¿no? Quería, sí, porque le había dicho a Verón. No, pero, perdón, ahora sí interrumpo para a compartir lo que generaste con lo que acabas de decir. Es hermoso porque es lo que decís en relación al paisaje, ahí la veo Graciela Cape, que está por ahí docente. Yo soy de San Martín de los Andes, ella estuvo por acá. Pero somos docentes jubiladas y es indefectible asociar lo que estás diciendo de la subjetividad con la lectura. La lectura es eso, el texto cobra significado cuando lo atravesamos nosotros con los propios. Entonces, la verdad que re linda esa comparación y sí, porque uno está como en una puja, lo primero que dijiste, de hacer un paisaje con plantas silvestres que a mí me apasionan, pero también es cierto que algunas ornamentales mezcladas en ese paisaje, no me tengo que enroscar tanto en tratar de tener un diseño naturalista si veo que hay alguna especie que puede mejorar eso que me tiene que conectar a mí con ese paisaje. No voy a resolver la ecología. Está bueno eso. A mí me liberó un poquitito de alguna cuestión que se me pone en conflicto para definir algunas cosas. Me encantó. Está buenísimo. Relajarse y aceptar que somos absolutamente subjetivos y permitirnoslo. Está buenísimo. No, y que me encantó. No somos abejas. Nosotros tenemos una historia de la humanidad que nos condiciona muchísimo. No podemos negar si venimos de Italia o de España, o de Inglaterra o de Alemania, y claro. Eso persiste, y no está mal que así suceda. Si persiste con el estilo de la arquitectura, con la ropa, con las costumbres y con el jardín. Finalmente el jardín es de las cosas más personales que hacemos, ¿no? Nosotros nos vestimos como queremos. Sí, aparte se juega mucho se juega mucho lo identitario, ¿no? Muchísimo. No, claro, pero nos vestimos como queremos, pero bueno, siempre nos van a ver, entonces hay que más o menos arreglarse bien. Pero a nuestro jardín vienen los que nosotros queremos, no entra cualquiera. Y nuestro jardín es muy personal. Entonces, bueno, otra de las cosas es eso, que el jardín es un lugar de libertad. Nosotros en nuestro jardín somos libres, ¿no? Me gusta pensar los jardines en esos términos, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. La verdad que gracias por tu participación. Es todo un tema esto. Y bueno, sí es cierto, un poco libera, Carlos, eso que decís. Y está bueno, sobre todo para los chicos que están empezando, que no sientan que tienen que cambiar el mundo, aunque igual lo sienten, pero no importa. A ver, ¿alguna otra cosa querías decir? No, lo que sí podemos mejorar un poquitito ahora en las espaldas. Tal cual. No, bueno. Chicos, ustedes saben que mi bisabuelo fue un genio, fue un grandísimo paisajista, y él creó Palermo y otros parques
que siguen vigentes y son una impronta de la época romántica del paisaje, increíble, increíble, son obras de arte. En esas obras de arte, él incluyó muchas plantas autóctonas, pero muchas no. Entonces, pero finalmente no pierden valor porque tienen más o menos plantas de un origen o de otro. Lo que tiene valor es la idea que se comunica y la idea que finalmente se vive y se reconoce en la gente y se transmite, y lo que la gente apropia de ese paisaje, ¿no? Que apropia una idea romántica que era la de la época. Yo, que me eduqué bastante con esos parques, me costó un poco encontrar la manera de dar cuenta de la flora indígena con la flora exótica, que tampoco es exótica, sino que es, ¿cómo se llama?, introducida. Y finalmente aprendí muchísimo con egresados de la carrera y a saber ver el valor que tiene la flora indígena, que tiene otra estética y que requiere de otra mirada en el paisaje. Aprendí muchísimo, esto tengo que reconocer a, ¿cómo se llama?, Burgueño, ¿cierto? Con el que antes discutía bastante, después menos y ahora nada casi. Sin embargo, sigo pensando que no hay dos vías, la autóctona y la indígena, para nada. Pienso que pueden convivir perfectamente, que deben hacerlo, y que un jardín, un parque, un espacio público, parque público, una plaza, no tienen por qué no tener de las dos floras, y que no va a cambiar el equilibrio ecológico de la Argentina porque en una plaza plantemos un ginkgo o no plantemos un ginkgo. Eso no va a suceder, no es así, ¿no? Pero sí, ciertamente, nadie, el paisaje ahora se piensa en términos ambientales, en términos de economía de recursos. Entonces, no por la vía de los cánones estéticos vamos llegando a las plantas indígenas, sino que vamos llegando por otro lado, por el lado de la sustentabilidad. Entonces, cuando estamos pensando en un parque, estamos pensando cómo este parque va a evolucionar, y finalmente va a evolucionar mejor si las plantas son indígenas porque van a requerir menos cuidado y menos insumos. Entonces, no es un conflicto, no es una contradicción para nada. Totalmente, totalmente. Me parece que es hay problemas, che, hay mucha gente que no está pudiendo entrar y me mandan mensaje y la verdad que Luchi está haciendo todo lo posible, así que bueno, nada, si no quedará grabado y lo disfrutarán por ahí. Bueno, a ver, alguno de los chicos que había alguna pregunta por ahí que tenía que ver con esto también de lo que son los parques, a ver, Mili. Sí. Dale. Una colación lo del bisabuelo. ¿Cómo hizo en sus inicios para, a pesar de cargar con la ideología de un apellido, marcar su propia línea en el diseño, su propio estilo? No, bueno, no lo sé, pero sí, una de las cosas que sí decidí hacer es no tomarlo como una carga, sino tomarlo como un beneficio y algo que agradecer. Eso, ¿no? Porque si lo tomás como una carga, es cierto que te metés a caminar Palermo y quedás paralizado, no vas a poder hacer nunca más nada en tu vida. Cuando ves que además, más allá del estilo que tiene Palermo, que es el estilo Belle Époque, Art Nouveau, y ya no sería vigente, a la gente le encanta, Palermo, y por eso. Pero lo que vos decís, más que una carga, es como como un beneficio, algo que agradecer, ¿no? Sí. Sí, sí, está bueno, está bueno. Chicos, a ver, ¿había otra por ahí? Yo tengo una pregunta. ¿En qué te inspirás a la hora de diseñar? Si yo te digo que me inspiro en el sitio,
Está bárbaro, porque es lo que todos debemos decir, ¿no? Sí, claro. Chao. No, yo me inspiro en el sitio, sí, claro. ¿Y después? Pero ciertamente los sitios no tienen una dialéctica tan fácil y no hablamos con ellos y no los interpretamos con tanta facilidad. Pero más que el sitio en sí como elemento o como objeto físico, cuando vos vas a un lugar o a la hora de diseñar en qué te inspirás, más bien es en qué cosas empezás a repensar el sitio, y en esas cosas son cómo lo viste la primera vez, cómo lo ves la segunda, cómo lo vería otra persona, cómo lo vería un chiquito, cómo lo vería un grande, cómo lo vería una persona que quiera hacer esto, cómo lo vería una persona que quiera hacer lo otro, y qué cosas van a ver todos. Y después, qué cosas deberían ver todos, ¿no? Hay una hora de la mañana en la que el sol, con cierto desnivel, hace tal cosa, muy mínima, pero bueno, vamos a hacerlo más elocuente, y esto lo deberían ver todos, ¿no? Y así, increíblemente, después es muy fácil, ¿no? Pero al mismo tiempo hay lugares que ya nacen con una condición menos lírica. Cuando vos vas a un rectángulo que es el lote, sería el lote número 320 de un barrio cerrado, ¿no? Tampoco es un lugar tan emocionante, ¿no es cierto? Y vos no vas a ver ahí una cordillera, una serranía, un arroyo, ¿no? Ves 4 estacas, ¿no? Entonces, de vuelta, ahí sí viene esta cosa de la poética del paisaje, donde vos empezás más que empezás, vos entablás un diálogo con lo que es, empezás a interpretar lo que las personas que quieren hacer un jardín y quieren vivir ahí, fantasean o están pensando que el jardín que ese lugar les puede dar, ¿no? Les puede dar un árbol grande, les puede dar una sombra, les puede dar una idea de espacio abierto, les puede dar una idea de límites menos precisos, ¿no? Y así va generando algo que en el diálogo sería, encontrás 3 o 4 cosas que ellos reconocen como ciertas en su idea de jardín, ¿no? 4 cosas, vos las haces parecidas o diferentes o similares, y bueno, y ahí armás como un jardín, ¿no? Algo así. Sí, muy interesante, porque en realidad esto de entablar el diálogo con el dueño del lugar es muy lindo, pero como decís vos, cuando te encontrás con el terreno plano, abierto al horizonte y que probablemente con diferentes espacios diseñados, con diferentes estilos, encontrar la inspiración no es tan sencillo, ¿no? Definitivamente, la verdad que es un gran desafío. Pero bueno, esa es tarea nuestra. A ver, bien, listos. ¿Alguien más? ¿Alguno de los chicos? A ver, ¿estamos callados? A ver, Hola. ahí está, a ver, dale. Sí, yo quería volver a lo que dijiste en el principio sobre la subjetividad del paisaje. Esto que hablabas del paisaje argentino, que estabas pensando como encontrarlo, porque bueno, pienso como por tu historia de la gente que te precede, Se vio. y los vinos estos románticos o como más franceses, que están acá todavía en Buenos Aires, y como, si pensás que esos son espacios que se deben preservar o si deberían imitar para esta nueva línea del paisaje que vos decís que es más ambiental, más, que capaz va más por otro lado, o si puede convivir, si puede capaz
no, no es que tiene que desaparecer, sino capaz mutar un poco para... No sé si se entiende mi pregunta. Ay, ¿qué más se escucha? Sí. A ver, ¿escuchaste Carlos o no? ¿No escuchaste? Sí, pero creo que sí, creo que sí. Estos paisajes que son patrimoniales, ¿no? Son clásicos, o sea, no es ciertas plazas, ciertos parques, si pueden convivir con una idea más cercana a lo ambiental, si pueden acercarse a una realidad más ambiental que contemple más diversidad, más flora y más fauna, yo creo perfectamente que sí, porque lo que da el carácter de esos lugares que hoy valoramos como clásicos, o que forman parte de nuestra, por ahí sería el carácter de la ciudad, de una ciudad, pueden tener, como tienen siempre los paisajes, capas, mientras no se pisen unas a otras, las capas de los paisajes, mientras puedan contar que viene una persona, imaginó que tenía que haber un lago artificial, y el lago artificial tenía que reflejar los árboles, y para llegar, ¿me van escuchando? Porque creo que está más o menos, ¿o no? No, se escucha perfecto, Bárbaro. yo escucho perfecto. Sí, vamos bien, vamos Y bien. para llegar al lago vas por un sendero curvo, ¿cierto? Ese es el espíritu del parque. Ahora, si el sendero curvo tiene hortensias, rosales, o tiene salvias, y tiene salvia guaranítica, y tienes otras plantas, no le va a cambiar el tono al parque, el carácter, y sí al parque le va a traer una dimensión ambiental que antes no tenía. Los parques, además, nunca persisten en el tiempo como uno los piensa, porque los árboles tienen edades distintas. Hay árboles que viven 20 años, otros viven 50, otros viven 200 y otros más. Nosotros todavía estamos con los árboles que viven 150, 140. No sabemos si van a vivir 200 años los árboles del Parque Lezama o del Parque Pereira ahora. A lo mejor no viven 300 años. Entonces, un día, que ya debería haber empezado este día, esto debería haber empezado hace varios años, hay un trabajo que hacemos nosotros, los paisajistas, que es ver o medir la esperanza de vida de los árboles, anticipar cuando esos árboles van a dejar de existir y empezar a reemplazarlos para no perder la espacialidad, las perspectivas, las visuales y la estructura de ese parque. En ese reemplazo de árboles, ahí hay una decisión y es la de si plantamos exactamente lo mismo o plantamos otra especie. Esa especie es también indígena o si es exótica. Y en esto juegan no solamente qué le conviene al parque en términos de estética del parque y guardar el lenguaje del parque, sino también la adaptación. Hay árboles que no se adaptaron bien y otros se van a adaptar mejor. Entonces, si se adaptan mejor, nosotros podemos reemplazarlos. Y al hacerlo, de vuelta estamos pensando, bueno, ¿qué crece mejor debajo de ese árbol? Y si debajo de un eucaliptus no crece nada, y bueno, ¿por qué no plantamos otra especie, que no es el eucaliptus, y me deja crecer otras especies abajo, ¿no? La pregunta era algo así, lo que pasa es que se cortó un poquito, disculpa, ¿eh? Sí, No, sí, igual mi pregunta era, no sé si tenía mucho una línea, era más como una idea. Y no sé. Pero sí, contestaste bien, gracias. Bueno. Sí, claro. Tiene que ver un poco con esto también, a ver, que nos planteamos nosotros cuando hoy tenemos este concepto del paisajismo ambiental.
¿cuál es el equilibrio en el que nos tenemos que enfrentar cuando de repente el diseño del sitio no tiene por qué ser necesariamente ambiental siempre? Este creo que es el gran conflicto. Entonces, suponte, nosotros tenemos, como decís vos, un Palermo o algunos parques, que no, más que un Palermo, unos parques a lo mejor con un estilo muy duro, o no sé, muy, muy puntual y concreto, y a eso, digamos, tenés que dejarlo de podar. Y entonces, que por meterle al paisajismo ambiental saco el estilo, digo, esto es un conflicto a los que nos vamos encontrando permanente, y que claro, me parece que un poco por ahí venía esto de la pregunta hacia vos, Carlos, que en tu caso a lo mejor hay una carga mucho mayor, y es que, bueno, viene del origen de tu familia quien haya diseñado. Yo te contaba que a nosotros, por ejemplo, en el Parque Leonardo Pereira, nos vino a buscar una ONG del barrio porque quería volver el diseño de la plaza al diseño original de tu bisabuelo. Y nosotros le planteábamos que el diseño original no respondía a las necesidades que tienen hoy el sitio, no solo desde el ambiente, sino desde el uso, de la necesidad de habitar ese sitio. O sea, entonces por eso me parece que un poco venía la reflexión por ahí. ¿Sí? Sí, claro. Pero el paisaje es patrimonio, siempre es patrimonio. El paisaje es lo que va a contar cómo éramos y cómo creemos que somos, y eso lo vamos a hablar nosotros y los que vendrán. Entonces, siempre está vigente lo que hicieron otros, está bien hecho, ¿no? Cuando decimos, bueno, hay un paisaje que tiene el Parque Pereira Ola, no el Parque Pereira, sino el parque, sí, que está en el sur, ¿no? Pero no es el Parque Pereira. ¿Cuál es el parque que decías? El Parque Leonardo Pereira, está en Que está Barracas. enfrente de la iglesia, está enfrente de una iglesia, ¿no? Exactamente, sí, es bellísimo, bellísimo. Sí, increíble. Parque increíble. Ese parque así tiene mucho que decir y tenemos que poder valorar eso. Y tenemos que poder leer lo que dice ese parque con esos gestos que tiene y esos modos de ofrecer un espacio abierto. Siempre un estilo de parque es un modo de contar una idea de naturaleza, pongámosle, ¿no? Esta idea de naturaleza, los años de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no es la idea de naturaleza que tenemos ahora. La idea de naturaleza que había a principios del siglo era una idea mucho más idílica de la naturaleza, de que había que mostrar las cosas lindas de la naturaleza, y que la naturaleza era un sitio, o más que un sitio, era ni siquiera un lugar, sino que era una idea, la naturaleza, donde estaba el bien, ¿no? Esto viene del romanticismo francés, y que después los ingleses le dieron forma en sus parques. Esa idea hoy no es la que tenemos. Hoy la idea que tenemos, tristemente, es que la naturaleza la estamos destruyendo, la naturaleza está en extinción, está en peligro. Entonces, esta visión catastrófica de la naturaleza, que no nos hace bien, tenemos que manejarla, y tenemos que saber dónde manejarla. Tenemos que saber que si queremos manejar la idea catastrófica de la naturaleza, tenemos que ir a los sitios donde realmente se está deforestando, se está contaminando. Pero también podemos convivir con esta forma de la naturaleza más amable, más linda, y eso no la hace incompleta, y eso no hace que no tenga validez, ¿cierto? Ese paradigma de naturaleza, más del romanticismo, sigue teniendo validez. Hace muchos años vino Michel Baridón, que es filósofo y paisajista, vino a la Sociedad Central de Arquitectos, y bueno, después almorzamos, y yo le pregunté sobre el Parque de la Villette, ¿no? Que el Parque Villette, parque en Francia, en París, que había sido un concurso internacional, y que era un parque súper postmoderno, que era como la novedad,
Francia, y él estaba enojadísimo, y me dijo, no va nadie, ¿no? Horrible. Dice, los paisajistas tienen que entender que la primera idea de paisaje, y por ahí la última, va a seguir siendo romántica. Dice, la gente, independientemente de la educación que tenga, miren qué lindo lo que dijo, ¿eh? Independientemente del lenguaje, la educación que tenga, la idea romántica del paisaje le gusta a todos, a todas las nacionalidades, atraviesa a todas las nacionalidades, a todas las clases sociales, a las más cultas, a las menos cultas. ¿Y por qué vamos a negarla? ¿No? Está buenísimo lo que dijo, ¿no? A mí me quedó muy grabado. Y ciertamente, Palermo le gusta a todos, Sí, le gusta a todos, a los investigadores de paisaje y a las personas que no saben, nunca leyeron nada de paisaje. Van a Palermo y les gusta. ¿Pero por qué? Porque hay una idea romántica que llega a los sentidos y que puede ser verídica o no, pero la idea, ¿pero qué? ¿Pero qué pasa? Es coherente con lo que la gente espera ver en un parque. La gente cuando vos le decís, vamos a ir a ver un jardín, vamos a ir a un parque, espera ver un lugar lindo, un lugar a los sentidos, y lo encuentran en esa tipología, ¿no? Sí, lindísimo esto que decís del romántico. sí, una cosa para... sí. Sí, No, a mí lo que me parece es que más allá de no sé si se me está escuchando, a ver. Yo sí. Hola. Sí. Sí, se escucha, se escucha. Me parece que está inevitablemente atravesado el paisajismo por la historia, por la cuestión identitaria y la mirada eurocéntrica de principios de siglo. Cuando nos constituimos como nación argentina, tenía esa mirada, ¿no? La mirada a Europa en los estilos, y es la cultura que nos atravesó en ese momento, y me parece que es parte de nuestra identidad, y se puede hacer hoy una cosa bella, estética, de placer, esto, ¿no? De que sea bonito, de que sea una imagen del bien, introduciendo especies autóctonas, pero en aquel momento histórico fue inevitable que esa estética se introdujera. Y eso no la hace fea, sino que lo que me parece que es lo mismo que nos está atravesando como sociedad. De pronto nos damos cuenta que hay cuestiones de nuestro paisaje que son muy específicas nuestras y que queremos valorarlas, más allá de... Yo creo en la sustentabilidad, ojo, y creo que hay que ir por eso indefectiblemente, pero me parece que pasa más por una cuestión identitaria y de procesos que tenemos como sociedad, ¿no? De necesidad de empezar a hacerlo bello, estético, bonito, desde especies propias. Que lógicamente van a necesitar capaz menos mantenimiento que especies que no sean de acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero me parece que es un juego, es como re normal que nos pase eso, es lógico en el proceso que tenemos como sociedad, ¿no? Y con qué cultura, con qué imágenes nos identificamos. Es re lógico. Y estamos en esa movida nosotros. Por eso la escucha del dueño del jardín o el tener en cuenta la cuestión identitaria del barrio en el que se va a hacer la plaza, escuchar a los vecinos es clave para que de verdad los represente, ¿no? Sí, tal cual. Sí, Gracias. Nos pasa algo que nosotros no somos los pobres herederos de la cultura eurocéntrica. A veces en literatura y en filosofía nos hacen pensar no tenemos cultura porque cultura indígena negada, y es cierto. Sin embargo, fíjense en Europa. Los jardines en Europa, ¿de quiénes eran? De los reyes. Y el estilo francés, ¿de quiénes eran? De los reyes. Las clases sociales bajas tenían un jardín que se borró, que nadie sabe cómo era. Y quedó como que el estilo francés es el estilo de los reyes, y después esos parques se abrieron después de la Revolución, y lo mismo en Inglaterra. En Inglaterra, las clases cultas, muy ricas, hacían jardines y parques, era la época de fines de 1700, 1800,
Y después de vuelta Hyde Park se abrió y la gente que no tenía acceso y no tenía parques conoció ese estilo, que viene a ser el estilo inglés. Pero un día les cayó que el jardín inglés era ese, ¿no? Entonces, en Italia lo mismo, los jardines italianos, ¿quiénes los hacían? Los ricos de Florencia, hacían las villas. Y al mismo tiempo había otro jardín vernáculo en Europa que no sabemos muy bien cómo era. Bueno, yo estoy investigando eso. A mí me divierte, me parece muy interesante saber en nosotros, mientras en 1800 la Argentina empezaba a generar su propia idea de nación en 1800 y después en 1900 ya éramos la nación argentina. Bueno, había un paisaje que lo habían traído de Europa, que es el que vino a los parques, y que vino a las estancias, y que vino a muchas chacras de la ciudad de Buenos Aires. Había otro paisaje preexistente, que era el paisaje indígena, que era un paisaje mucho más elemental, pero que sin embargo valoraba elementos naturales. Y en el medio, el paisaje de los colonos, que no tenían una chacra, no tenían una casa con jardín, pero que de alguna manera vivían ese paisaje. Bueno, ¿cómo lo vivían? ¿Qué pensaban? Eso es algo que cuesta bastante descubrir, ¿no? Pero a lo que voy es, no es que hay un paisaje propio y tenemos que encontrarlo y andar a saber dónde está. Pasó, como a muchas sociedades, la idea de paisaje es una idea tan necesaria, tenemos que saber cuál es la forma del lugar ideal que es el jardín y el paraíso, suponete, ¿no? Esa forma idílica, que es la idea de jardín, bueno, ¿cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿Tiene agua? ¿Es así? ¿Es asá? Para los egipcios eran este jardín geométrico que, está bien, lo hicieron los faraones. Pero los esclavos, ¿qué idea de jardín tenían? Y no lo sabemos. La verdad que no lo sabemos. Pero decimos, sí, el jardín egipcio es así, asá. Pero es el jardín de los faraones, ¿no? Así que bueno, pasa eso, ¿no? Hay mucho para aprender. Sí, totalmente, la verdad que buenísimo. Bueno, a ver si alguno de los chicos, tenemos otro de los estudiantes que quiera consultar algo. Ahí lo estamos, bueno, medio como que la charla, te digo, realmente es maravillosa, me parece que es muy rica en el sentido de las diferentes miradas, y más que nada te diría las diferentes adaptaciones, porque en realidad según el momento que te haya tocado diseñar o que te hayas formado, traes ese chip en la cabeza y con eso te toca trabajar. Pero volviendo al tema de esto que decías, los diferentes jardines, y yo creo que, o diferentes jardines o diferentes diseños, yo creo que la fuerza que uno va teniendo en el último tiempo es que el concepto de la palabra jardín es como que se amplió de un modo increíble. Y ya la palabra jardín con la palabra espacio verde es como que está más atravesada por esta nueva realidad y por este nuevo hoy, y por esta nueva misión, de algún modo, directa o indirecta, como vos decías, o sea, no cargada del compromiso de que tenemos que cambiar, pero sí la posibilidad de que cada uno pueda disfrutar eso que llama jardín del modo que sea, más allá del preconcepto cultural del jardín español o del jardín francés o del jardín inglés. Y nada, y me parece que el jardín ese que cada uno va a disfrutar tiene más que ver con la historia de esa persona y tiene que ver con lo que percibió y no lo que sintió. De algún modo, uno cuando un cliente pide ponerle un jazmín y uno mira y dice, jazmín, y por otro lado, para él ese jazmín le representa su infancia, su historia, su abuela o la casa de la tía, con lo cual suma un montón. Así que la verdad es que, bueno, nada, me parece que estamos como rearmando los conceptos hacia futuro. Así que me parece que Yanna estaba por preguntar algo, ¿puede ser? Sí, me tenías preguntas. Dale. Yo quería preguntar sobre tu primer trabajo, si te acordás, y nos puedes contar sobre eso. Sí, me acuerdo. Sí.
Es un parque, ¿Qué momento? ¿Qué momento? es un parque muy chiquito que después lo vi y, y me encantó porque me hizo acordar a que era la primera vez. Súper imperfecto, lleno de errores, pero me costó muchísimo por un lado, y por otro lado sentí que estaba inventando la pólvora, y en realidad plantamos unos árboles, unos frutos y nada más. Pero bueno, esto era, esto era en la parte de atrás de un campo, en unos galpones, ¿no? Para una casa de un encargado. Bueno, y quedó bueno. Pero sí me interesa simplificar las cosas a mí porque tenemos tendencia los paisajistas a pensar muchas cosas a la vez y perdernos, ¿no? Yo creo que el mejor jardín, el mejor parque, la mejor plaza, la mejor idea de paisaje para mi barrio es la que expresa la época y el momento en que estamos viviendo, ¿no? Y cuando digo esto, no es solamente el momento que estamos viviendo hoy, sino cómo hoy pensamos el futuro y cómo hoy pensamos el pasado. Eso es el hoy, ¿no? El hoy no es hoy. A ver qué noticias hubo hoy. Ah, bueno, hubo tantos infectados. Bueno, a ver, voy a hacer un parque con 1.500 infectados. No, no es así. Es hoy, hoy que saco del pasado y que cómo pienso el futuro, ¿no? Si nosotros lográramos eso sería genial. No es tan fácil, ¿no? Pero es lindísimo pensarlo en esos términos Me, gu- y nos ayuda mucho. Sí, sí, me sí. gustaría, ay, Sí, 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 perfecto. me perfecto. gustaría hacer dos preguntas. No sé si me escuchan. Sí, ¿Me escuchan? sí, 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 dale. Ah, ya, bien. La primera, trabajo en la municipalidad en el área Cipolletti, que es la Patagonia. Tenemos bastante área y una de las cosas que estoy peleando es justamente espacios verdes, ya no plazas, sino un parque. Este parque, nosotros no tenemos especies nativas, árboles nativos, en la zona. Es todo achaparrado, lo más alto es el tamarisco. Por lo tanto, tenemos que irnos a especies introducidas. Tratamos de que sean por lo menos de la Argentina, lo cual también nos cuesta mucho, porque la humedad relativa es muy baja, los suelos son muy malos, entonces nos ha costado mucho introducir. Y lo único que se nos ha adaptado bien es el fresno, el famoso fresno. Estamos peleando con el jacarandá, estamos introduciendo jacarandá, nos está costando mucho por las heladas, son muy fuertes. Y a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad de preguntar, ¿cuáles serían las 4 patas sobre las cuales tú te apoyarías para enfrentar un desafío de hacer un parque en estas condiciones? Soy ingeniero agrónomo, así que háblame técnicamente si tienes que hacerlo. Ah, bueno, tampoco somos tan raros. No, por eso, sí, pero por si hay algo que tengo que considerar, algunas especies que se puedan introducir, si tienes alguna experiencia. Para mí es todo un desafío y no me quiero quedar en 3 especies. No, pero probablemente tengas pocas especies, más que probablemente, porque finalmente el parque que vas a hacer en Chipolletti, y justamente es un parque que va a dar cuenta de ese sitio, probablemente tenga lo que le falta a ese sitio. Porque el parque no es un libro de geografía del lugar. El parque es lo que la gente quiere de un espacio abierto para estar bien, sentirse bien y tener un día inolvidable. Eso es un parque. Entonces, lo que crece en Chipolletti, que son unos prosopis al pataco, no sé, naturalmente. Sí, lleno de espinas, una espina. Claro, y algún arbolito más Sí, debería estar para no perder la memoria del sitio. Pero
eso debería estar, yo creo que hoy debería estar, por ahí antes no, hoy debería estar, porque es lo que le va a dar validez al parque. Porque si el parque de Chipolete es igual al parque de Mar del Plata y al parque de Tandil de Buenos Aires, sería penoso, sería una lástima. El parque de Es Chipolete, muy caro. no, además de que es caro, sería una pena porque los parques nos generan un vínculo con el sitio. Y ese vínculo es el que lo hace irrepetible y único, ¿no? Entonces, que tenga especie del lugar, perfecto, va a tener pocas especies porque el lugar es hostil, va a tener reparo del viento porque el viento está con vos todos los días, ¿no es cierto?, en Chipoleti, va a tener sombra porque en verano hace muchísimo calor, y probablemente tenga una espacialidad que tenga que ver con Patagonia y con algo que es muy lindo en Patagonia, esta sensación de espacio muy grande, donde los cortes están dados de manera bastante abrupta por las mesetas, ¿no? No es un paisaje suave el de Chipoleti, ¿no? Yo nunca lo sentí suave, esa parte de Patagonia, la sentí como bastante estructuralmente muy contundente, bueno, no sé, no sabría cómo decirlo, ¿no? Bueno, algo así. Seguramente, como es seco, ¿por qué no tendrías agua? Entonces, finalmente, sin querer, estás cayendo en los jardines egipcios, o los jardines hispano-árabes, que tenían todo lo que no tenían el desierto, ¿no? Y tampoco está mal, porque uno va a un parque para pasarla bien, no para pasarla mal viendo especies autóctonas. Tiene que tener las dos cosas, ¿no? Bueno, totalmente. Totalmente, Carlos. Muy bueno esto que decís. Y bueno, medio para allá ir cerrando, la verdad es que tenemos la gente que se conecta, Alejandro Sebastián Benítez, que nos cuenta que, claro, hay que traer el verde hacia el interior, en el concepto de Urban Jungles. Carolina Marsari, que nos pregunta algo, bueno, te pasamos la pregunta, después se la contestamos. La verdad que yo les pido disculpas a ustedes y a todos los demás, las otras 100 personas que no pudieron entrar. Parece que Google Meet se colapsó, así que las próximas reuniones cambiaremos de plataforma, pero realmente un placer tenerte, Carlos, y bueno, ustedes también. Para ir cerrando, decía en estos 5 minutos, hacemos una pregunta como, nada, el ideal, el sueño, si tuvieras que pensar, Carlos, si tuvieran la posibilidad de elegir algo maravilloso para hacer en relación al paisaje en Argentina, ¿qué se te ocurriría hacer? Por ejemplo, ¿qué sería un sueño del paisaje? ¿Cuál sería, si tuvieras que soñar el paisaje en Argentina, qué sería lo que te imaginás o te gustaría? A mí me gustaría estoy pensando, no lo sé en realidad. Pregunto. No sé. Bueno. Si digo que no lo sé, quedo como un idiota, no. No, ¿sabes qué? Lo vas a pensar y lo vamos a ir pensando para la próxima vez. Ser auténtico, no es pedido. No, sí, ya lo sé. Ah, bueno, dale. Lo sé. Si yo tuviera que pensar en un paisaje para la Argentina, resultado de un trabajo, y decir un día, bueno, lo conseguimos, qué suerte. Eso. A mí me gustaría ver, tener la sensación de que llego a un pueblo de Mendoza, de San Luis, de la provincia de Buenos Aires, y ese pueblo está orgulloso del sitio que ocupa y de su condición, ¿no? Y porque está orgulloso y porque celebra el pueblo que es, chico, grande, mediano, no importa. Eso lo veo en el acceso, lo veo en la entrada, en el borde de la ruta, en la calle principal, en su plaza. Eso me encantaría que suceda en lugares tan pequeños como
Sí, Parada Robles, acá en provincia de Buenos Aires. Cuénaga, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se llama este lugar cerca de Chipoleti también? En San Luis, en Mendoza, donde sea. Y esto tiene que ver con una educación, con una cultura, con dar el ejemplo. Creo que la gente, cuando digo la gente, digo el argentino, clases educadas y no tan educadas, que no tienen acceso a la educación, naturalmente le gusta vivir en un lugar lindo, bello. Y a veces no lo pueden, no lo consiguen, no lo transmiten, o no lo concretan, porque otras fuerzas, que no son ellos, hacen un acceso que no es el mejor, hacen un puente de hormigón que no es el mejor, donde estaba la estación de tren, hacen un centro de logística, y va sucediendo eso, ¿no? A mí me gustaría eso, sí, que los pueblos chiquitos de Argentina realmente sean como de un paisaje a valorar y a celebrar y decir qué lindo lugar, me encanta. Bueno, esto es la Argentina, la suma de todos estos paisajes chiquitos. Divino, me encanta, me encanta. Me encanta, Carlos. La verdad que creo que este sueño que vos tenés es maravilloso, porque en realidad cada una de las personas que en su entorno inmediato pueda sentirse bien y que la naturaleza o el paisaje forme parte de todo esto, nos hace mejor personas. Y a partir de esto muchas otras cosas van a cambiar, porque en realidad cuando uno apuesta a tener lindo ese entorno, ese sitio, y lo siente como uno, va contagiando muchas más personas, y probablemente ese que decidió hacer el puente que vos decís que no correspondía, no va a poder hacerlo tan fácilmente, tendrá que encontrarse o enfrentarse frente a esta gente que siente que eso ya es de ellos. Y entonces en función de esto comenzará el tema de un poco más del diálogo, que es lo que nos estará faltando. Así que, no, la verdad que un placer, Carlos, sabes que te aprecio muchísimo después de tantos años, que compartimos de profesión y carrera y demás. Bueno, acá nos pone Luchi las redes sociales donde van a estar, donde nos pueden encontrar, y sobre todo a los que no pudieron entrar hoy, podrán entrar a partir de el canal de YouTube que tiene Vegetación 2. Pero bueno, Carlos, te dejo unos minutitos para cerrar si querés esto, y agradecerte de corazón, realmente es un placer hablar con vos, y transmitir este sentimiento que vos tenés, más allá de los conocimientos que son muchísimos, a estos chicos jóvenes y a toda la gente que nos sigue, como para hacer esta super red de conexión. Dale, Carlos. 2 palabritas más. A todos, muchas gracias, especialmente a los alumnos de la carrera. Además de gracias, mucha suerte. La pasen muy bien. Y nos encontraremos en algún lugar, ¿no? Espero. Nada más que eso. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.